un poco para arrancar esta clase, ¿sí? La primera unidad, tratamos de diferenciar lo que es la contabilidad patrimonial de lo que es la contabilidad de gestión. Dentro de la contabilidad de gestión tenemos esta herramienta que es los costos de una empresa. Y ojo, cuando hablamos de costo, no únicamente, muchas veces decimos costo y es como que el costo, tratar de determinar el costo está vinculado siempre a una empresa industrial. Y no, hoy cuando hablamos de costo, ¿sí? También se puede determinar el costo de cualquier servicio y obviamente en una empresa industrial. Y otra herramienta, o sea, dentro de lo que vemos en nuestra materia, vemos la parte de presupuesto, que el presupuesto es una herramienta para proyectar, prever, ¿sí? Aquellos planes que la empresa considera que tiene que implementar para poder alcanzar los objetivos que se propuso, ¿sí? La empresa en forma global. Obviamente cuando veamos presupuesto, muchas veces pensamos que el presupuesto interviene en la parte de arriba de la empresa y que los empleados no se involucran para nada. No, ya vamos a ver que cuando hablamos del concepto de presupuesto, estamos hablando de un concepto de un presupuesto integral y esa palabra integral me hace referencia a que toda la organización tiene que estar involucrada. Cuando comenzamos un poco el análisis de esta materia, dijimos que la materia se va a ver desde el punto de vista de un análisis marginal para la toma de decisión. No es una contabilidad, ¿sí? Donde nosotros vamos a registrar a ver cuánto hemos gastado de cada uno de los insumos que hemos utilizado para prestar un servicio o para fabricar un producto. Entonces, no vamos a la registración de los costos, ¿sí? Para eso se ocupa la contabilidad patrimonial. Nosotros lo que queremos es que a través de un sistema de gestión tengamos información adicional a lo que nos puede brindar la contabilidad patrimonial para la toma de decisión. Obviamente que hay otras herramientas, ¿sí? Que no las vemos acá, como costo total, bueno, el ABC sí lo vemos, gestión basada en actividad, o sea, hay distintos tipos de filosofía en relación a la administración de los costos. Para ir viendo un poco la diferencia cuando hablamos de, a ver, qué es la contabilidad patrimonial y qué es la contabilidad de gestión, ¿sí? Podemos tener en primera medida quién son los destinatarios, quién van a usar esa información. Ustedes así cuando vieron la contabilidad patrimonial, la contabilidad patrimonial decimos que generalmente los usuarios que utilizan son terceros de las empresas, como pueden ser el banco, los organismos recaudadores impositivos, ¿sí? A veces cliente, porque a ver, para poder trabajar con un cliente, capaz que nos piden información nuestra, lo mismo con el tema de los proveedores, ¿sí? En cambio, en la contabilidad de gestión, ¿sí? Generalmente esa información es interna y mucha de esta información que tenemos acá, estos terceros no la saben, porque son información estratégica que usa la empresa, ¿sí? Para poder competir en el mercado en el cual está ofreciendo su producto o su servicio. Entonces, muchas veces esa información no sale únicamente de la contabilidad patrimonial, sino que hay que diseñar un sistema de tal manera que nos permita, ¿sí? Agregar información que nos haga más competitivo en la toma de decisión. A ver, la contabilidad es importante, sí, ¿cómo que no va a ser importante la contabilidad? Pero muchas veces esa información que surge de la contabilidad la tenemos que complementar, ¿sí? Con otra información y ahí es donde caemos a la contabilidad de gestión. A ver, no es que vamos a hacer registración, no es que vamos a hacer registración complementaria, vamos a hacer registración en el diario general en forma complementaria. No, 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 no. Sino que es otra información que se va generando para la toma de decisión. Para eso tenemos que diseñar un sistema de tal manera, ya sea un sistema manual, un sistema en un Excel, un sistema informático, lo que usted quiera, que me pueda brindar esa información para la toma de decisión. Esto muchas veces, cuando tenemos que analizar, a ver, cuáles son las normativas o cuáles son los criterios para poder elaborar
la contabilidad patrimonial y la contabilidad de gestión. Obviamente que hay un criterio muy notorio entre una y otra, obviamente, y esto también está marcado en lo que acabamos de ver anteriormente, que es la contabilidad patrimonial. La contabilidad patrimonial, ustedes cuando vieron contabilidad y pasaron por toda la contabilidad, están en función a las normas contables. Y hoy, obviamente, la mayoría de las normas contables están las NIF. ¿Sí? En cambio, la contabilidad de gestión tiene la posibilidad de aplicar el criterio de la empresa, el criterio que la empresa considere, ¿sí?, que sea el más óptimo. ¿Sí, chicos? Sí. Sí, profe. ¿Cuáles serían las resoluciones técnicas que se aplican la 16, la 17 y la 18 con la patrimonial, verdad? Exactamente. Todo lo que son las normas contables son las resoluciones técnicas. También está, obviamente, la ley de sociedades, ¿sí? También, a ver, si es una empresa que cotiza en bolsa, las resoluciones de la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? O sea, todas esas son normas que están en función, o sea, la contabilidad patrimonial tiene que sujetarse a esa norma. En cambio, la contabilidad de gestión no, ¿sí? Está en función al criterio de los administradores de esa organización. Entonces, Es más gerencial. exactamente, esa es la gran diferencia. Obviamente que también, ¿sí?, se vinculan una con otra, o sea, no es que trabajan en forma independiente, no, todo está vinculado, ¿sí? Pero obviamente esta información específica, interna, como dijimos, ¿sí?, no es necesaria estar sujeta exclusivamente a esto. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Obviamente que si decimos cuál es la finalidad de la contabilidad de gestión, obviamente que hablamos de gestión, por ahí la necesidad de tener esa información es más frecuente, ¿sí?, que por ahí una contabilidad patrimonial. ¿Y por qué? Y sí, porque acá en esta tengo más información, ¿sí?, porque la estoy haciendo de manera más amplia, ¿sí?, con lo cual me va generando información adicional que no la puedo sacar únicamente de la contabilidad patrimonial. Por lo tanto, como mis decisiones son de manera diarias, entonces esa información de gestión tiene que estar al día. Yo no digo que esta no va a estar al día. Sí, la contabilidad patrimonial también, ¿sí?, debe ser una contabilidad online, que estén las dos contabilidades, tienen que estar de manera online, tienen que estar al día. Pero esta, en función, ¿sí?, al tipo de información que tenemos, lo más probable es que tengamos mayor información que la que tengamos en la contabilidad patrimonial, con lo cual nos genera la necesidad que esté constantemente esa información disponible para la toma de decisión. Obviamente que si hablamos de, teniendo en cuenta la anterior filmina normativa y la vinculamos con esta filmina, principios y criterios, si nosotros analizamos y también si la vinculamos, perdón, con los destinatarios, y le decíamos que están vinculados a terceros de empresa y esto a la dirección de la empresa, a quienes trabajan en la empresa, entonces podemos entender cuando hablamos, a ver, cuáles son los principios y criterios que vamos a aplicar para poder armar la contabilidad patrimonial y para poder armar la contabilidad de gestión. Si consideramos que esta está destinada a terceros, unos de los requisitos establecidos en la resolución técnica 16 habla del criterio de prudencia y el del criterio de objetividad, ¿sí? ¿Se acuerdan que la resolución técnica 16, cuando cursaron contabilidad, están los requisitos de la información y las restricciones de la información, ¿sí? Obviamente que esos requisitos y esas restricciones de la información está, ¿sí?, visto teniendo en cuenta quiénes son los destinatarios de la información, que son esos terceros. En cambio, la contabilidad de gestión se basa en la realidad económica.
es decir, lo que va pasando día a día. A ver, diferencia entre uno y otro. Del punto de vista contable, el aporte que hacen los propietarios de una empresa, eso genera un costo de oportunidad para los propietarios. Por algún motivo lo están invirtiendo. Ese costo de oportunidad, ese retorno que están esperando los propietarios, desde el punto de vista de la contabilidad patrimonial, no se mide y no se refleja. En cambio, en la contabilidad de gestión, como dijimos anteriormente, acá, que decíamos que en la contabilidad de gestión teníamos libertad para aplicar criterios, por lo tanto, basado en la realidad económica, cuando nosotros tenemos que armar la información, ahí sí podemos medir el costo de oportunidad de ese capital que están invirtiendo los propietarios de la empresa. Ahí sí lo podemos medir y lo podemos reflejar en esta contabilidad de gestión. En cambio, en la contabilidad patrimonial, ese costo de oportunidad no lo podemos reflejar contablemente. ¿Sí? Es una diferencia fundamental. Uno de los ejemplos que puedo dar. ¿Sí? Entonces, por eso es que la contabilidad patrimonial tiene que sujetarse a esa norma contable que dijimos hace rato. ¿Por qué? Porque tiene que reunir los requisitos, ¿sí? Y las restricciones que tiene que tener la información contable. Recién me preguntaron, bueno, ¿cuáles son las resoluciones técnicas? A ver, si bien ustedes ya cursaron las materias de contabilidad, pero bueno, está saliendo una nueva resolución que entra en vigencia, la resolución técnica 54. Esa resolución técnica 54 modifica la resolución técnica 16, modifica la resolución técnica 17. Entonces, aquellos que tengan que, o están estudiando, tengan que rendir, o tengan que cursar una materia, ¿sí? Vayan a esa resolución nueva para que aprendan conceptos nuevos y no desactualizados. ¿Pregunta hasta aquí, chicos? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Bien. Ya cuando entramos a analizar qué es un sistema de información y específicamente analizando los costos como sistema de información, lo primero que tenemos que analizar cuando analizamos este concepto es decir, che, quiero determinar el costo. Entonces uno se pregunta, a ver, ese costo que querés determinar, ¿para qué es? Porque en función a eso aparece esto muy importante, ¿sí? Que dice diferente costo para diferentes finalidades. No es lo mismo determinar el costo, ¿sí?, de un producto cuando estoy por empezar a fabricar ese producto. No es lo mismo para determinar el precio. A ver, yo digo, bueno, ¿cuál debería ser el precio de este producto en función al costo que tengo? Vamos a determinar un precio en función al costo. Pero si yo ya estoy fabricando ese producto y me quiero presentar una licitación, entonces ahí capaz que el análisis sea otro. Por eso estamos diciendo diferente costo para diferentes finalidades. Lo que nosotros tenemos que decir, a ver, ¿cuál es la finalidad de esa determinación de ese costo que queremos determinar? Obviamente que el costo del producto, si lo queremos determinar, es uno solo, ¿sí? Pero si después tenemos que tomar decisiones para un caso en particular, entonces tengo que decir, está bien, este es el costo del producto. Ahora bien, yo ya lo estoy fabricando, tengo la planta instalada, y si yo me quiero presentar una licitación, por ejemplo, y dentro de ese costo tengo algunos costos que no son erogables, ya vamos a entrar al concepto, a otro concepto, no son erogables, entonces puedo pasar un precio inferior a la determinación del costo que tenemos, ¿sí?, del producto. Entonces, por eso decimos, cuando analizamos y tenemos que determinar el costo, tenemos que decir, bueno, a ver, este costo que está determinado es para cierta finalidad. Ahora, si tenemos que tomar una decisión, y bueno, veamos, a ver, cómo podemos, ¿sí?, de este costo, para determinar el costo de un producto tenemos que tener la composición
Y dentro de esa composición vamos a tener distintos conceptos dentro de la clasificación de costo que podemos tener. Bueno, dentro del producto tenemos costo variable. Eso dentro de esos costos variables podemos tener costo variable erogable, no erogable. Dentro de esos costos podemos tener también costos fijos. Tenemos costos fijos directos, costos fijos indirectos. Bueno, de conceptos que voy largando que por ahí ustedes todavía no conocen, pero que influyen en la toma de decisión, ¿sí? Todos estos conceptos, que estén tranquilos, que lo vamos a ir viendo. En ese sistema de información vamos a tener conceptos, o sea, vamos a tener información físico e información monetaria. Es decir, físico cuando hablamos de cantidades y monetario cuando hablamos cuánto cuesta por una unidad de esa cantidad que vamos a utilizar. ¿Pregunta, chicos? No, profe. Ninguno. No. Bien. No, profe. Perfecto, seguimos. A ver, yo siempre esta figura la pongo porque si nosotros somos el copiloto y tenemos que ayudar a tomar decisión al piloto, ¿qué necesitamos tener? Una buena base de información. Si nosotros no tenemos ese GPS, esa buena base de información, obviamente que el piloto, ¿sí?, lo más probable es que vaya a tomar decisiones erróneas. ¿El piloto quién es? Son los propietarios de la empresa, el propietario, la dirección de la empresa, ¿sí? Los copilotos somos nosotros quien vamos a generar esa información, esa contabilidad de gestión. Por eso es muy importante saber generar esa información. Y acá está una cuestión muy, muy importante ya desde el punto de vista profesional. Nosotros como profesionales, dentro de la rama de la ciencia económica, por eso hoy por hoy se están abriendo otros tipos de carrera en función a la necesidad del mercado. Nosotros tenemos que buscar como profesionales que seamos útil, ¿sí?, para nuestro cliente, ya como profesionales. ¿Qué quiero decir eso? Que no seamos una carga, que no seamos únicamente porque, a ver, tenemos que liquidar impuestos porque una ley lo establece, tenemos que llevar la contabilidad patrimonial porque la ley de sociedades nos obliga, ¿sí? Y tenemos que hacer certificar los balances. Sí, es muy importante esa información, pero nosotros tenemos que mostrarle a nuestro cliente que sabemos hacer otra cosa y que le podemos brindar herramientas que le pueda ser útil al dueño o a los dueños para la toma de decisión, ¿sí? No nos quedemos únicamente con la parte de liquidación de impuestos, de liquidación de sueldo, de hacer los balances. Todo eso es importante, pero muchas veces el cliente es, a ver, yo siempre me pregunto, si no estaría eso como obligatorio, ¿qué otro valor le podemos agregar a nuestra profesión para que el cliente nos busque? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver, ser inteligentes y empezar a agregar valor, ¿sí?, a lo que nosotros el día de mañana vamos a prestar como profesional. Así que no nos vea a nosotros como una carga, porque, tengo que ver el contador porque, bueno, porque tengo que liquidar impuestos. Tengo que ver el contador porque no me queda otra que porque tengo que hacer liquidación de sueldo. No, también le mostremos que no somos una carga, que le podemos brindar otro servicio también que le puede ayudar a ellos a la toma de decisión. Esto un paréntesis aparte. Sigamos. Bueno, cuando nosotros tenemos que armar ese sistema de costos como banco de datos, ¿cómo cree que se va armando? Lo primero que hay que definir, es muy importante esto porque muchas veces nos confundimos y vamos a una empresa. Yo, por ejemplo, acabo de venir de un cliente. Entonces, estamos viendo la implementación de un sistema. Y yo le voy mostrando los distintos sistemas que hay en el mercado. Digo, bueno, estos son los sistemas que hay en el mercado. Ustedes tienen que analizar cuál es el más conveniente para ustedes. A ver, ¿qué información maneja la empresa acá? A ver, en función a esa necesidad de información, vamos a ver qué sistema puede ser el más conveniente para poder generar esa información. Muchas veces vamos y decimos, che, hay que hacer esto. Pero a ver, ¿le han preguntado al dueño de la empresa o a los dueños o a los administradores si esa información que va a generar el sistema le va a ser útil? ¿Le han preguntado cuál es la necesidad de la información?
sea, siempre se comienza buscando, indagando cuál es la necesidad de la información que tienen los usuarios, ¿sí? Y en función a eso, sí, recién ahí vamos a ir definiendo el proceso, por llamarlo, el proceso productivo que se va a ir generando para poder elaborar esa información. A partir de ahí, sí, vamos a ir viendo el banco de datos. Obviamente ese banco de datos está formado por datos físicos y datos monetarios. Los datos físicos son la cantidad de unidades que se necesita o que va a necesitar el proceso productivo. Y ahí, obviamente, van a ingresar todos aquellos hechos económicos que impacten en el proceso productivo. Recién ahí, analizado todo esto, vamos a poder generar los informes de costo. Informe de costo que a quién se lo vamos a entregar, a los usuarios. ¿Sí? Es decir, miren cómo hemos comenzado. Primero definimos quién son los usuarios de la información. A partir de ahí tenemos que ver, bueno, a ver, en función a quiénes son, quién van a utilizar la información. Obviamente estamos hablando ya del punto de vista de la contabilidad de gestión. Acá ya hemos entrado de lleno a lo que es la contabilidad de gestión. Entonces vamos a definir un sistema de información del punto de vista de la gestión y de la gestión específicamente desde el punto de vista de los costos, ¿sí? Porque de gestión podemos tener otras informaciones complementarias. Acá estamos dando una herramienta que es a través del análisis de los costos, que no es la única. Más adelante vamos a ver presupuestos, pero así hay distintas herramientas, ¿sí? Que la gestión se vale para la toma de decisión. Pregunta, chicos. No, profe, por el momento. Bien. No. Seguimos. Y así llegamos a la definición, teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando, a la definición de la teoría general del costo. Obviamente, si ustedes tienen ahí la filmina, la están viendo, fíjense que dice principios que aplican y obviamente que dan fundamento y respaldo a esa técnica de costeo. Técnica de costeo que va a depender, vuelvo a esta filmina de atrás, que va a depender diferentes finalidades. Es decir, que la técnica de costeo que vayamos a aplicar va a depender, ¿sí?, a la finalidad que queramos determinar, del costo que queramos determinar. No hay una única técnica de costeo. Por eso acá habla de las técnicas de costeo. Todas esas técnicas de costeo que tenemos, ¿sí?, dan justamente, como dice acá, el fundamento a toda la aplicación de la teoría general de costo. ¿Y en qué se basa? ¿Se basa en qué? En la gestión, en tratar de resolver los problemas que se presentan. Para tratar de resolver esos problemas que se presentan, tenemos que tener un buen sistema de información, lo que acabamos de ver de la anterior filmina, teniendo en cuenta de cómo vamos a armar esa caja de información. Dijimos, definimos usuario, definimos necesidad de información y armamos ese sistema de información. Y obviamente que a partir de eso vamos a resolver, ¿sí?, sabiendo los problemas que se presentan en toda gestión, teniendo la información necesaria para la toma de decisión, habiendo armado un buen sistema de información de costeo y trabajando siempre con el principio de economía. ¿Qué significa eso? Que obviamente que todo lo que apliquemos acá, el beneficio de poder aplicar este sistema de costeo sea mayor, ¿sí?, al costo que genera la elaboración de esa información. A ver, si la elaboración de esa información es muy costosa y el beneficio que me genera no es mayor al costo, no me conviene, ¿sí? A eso hablamos del principio de la economía. Obviamente que tenemos que ver
que la implementación de esta información que vamos a generar para la toma de decisión, ¿sí?, el beneficio sea mayor a lo que le está costando generar esa información, ¿sí? Cuando hablamos del concepto, obviamente, a ver, atrás del concepto de costo, para entender atrás del concepto de costo, está el concepto económico de producción. ¿En qué materia vieron este concepto de producción? En ¿Ya economía, lo vieron? profesor. ¿Cómo? En micro. En economía, en micro. Exactamente. En microeconomía aparece el concepto de definición de la función de producción, ¿sí? Ahí cuando aparece, a ver, en toda determinación de costo hay una función de producción atrás. Obviamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos dándole valor a la función de producción, ¿sí? Ya vamos a ver. Pero para llegar al valor de la determinación de un costo, de un producto, de un servicio, tenemos que tener en cuenta que hay una función de producción en esa elaboración de ese producto o en esa elaboración de ese servicio que estamos prestando. Allá, en esa materia, cuando vieron en microeconomía, nosotros decíamos, bueno, ¿qué es la producción? No es otra cosa que aumentar la capacidad de todos los factores de producción que se incorporan al proceso productivo. ¿Para qué? Para que generar un nuevo bien, un nuevo servicio, ¿sí?, que van a satisfacer nuevas necesidades. Esa caja de producción, esa definición de producción que podemos encontrar, ¿sí? Eso va a respaldar luego, la función de producción respalda luego la determinación del costo de un producto. Entonces, primero tenemos que definir cuál es la función que va a respaldar el producto o un servicio que está prestando la empresa. Después, a esa función de producción que respalda al producto que estamos produciendo o al servicio que estamos produciendo, lo tenemos que valorizar. Y llegamos a la función de costo, ¿sí? Obviamente que también dentro de microeconomía, cuando hablamos desde el punto de vista del concepto económico de producción, dijimos al comienzo de la clase, no nos tenemos que concentrar únicamente que, a ver, únicamente el costo o la función de producción se aplica a una empresa industrial. No. Se aplica a las empresas que ustedes se pueden imaginar, banco, empresa de transporte, obviamente empresas industriales, a la que ustedes se imaginan se puede aplicar. Como está en la filmina, ¿sí? Que a modo de ejemplo, vamos a ir viendo qué significa cada una de ellas. Obviamente que cuando hablamos de producción, de transformación técnica, estamos hablando justamente todo lo que esté vinculado a la actividad primaria, a la actividad industrial, ¿sí? Cuando hablamos de actividad primaria, hablamos de agropecuaria, hablamos de agrícola, ¿sí?, etcétera. Eso hablamos de producción, transformación técnica. Después también tenemos de transformación de modo. Son empresas de prestación de servicio, ¿sí? Tenemos supermercados, tenemos mayoristas, tenemos distintos tipos de empresas de cómo hace llegar ese producto al consumidor, ¿sí? Otra manera es el transporte, cómo se traslada, ya sea las personas o los bienes. Hay distintas maneras de trasladar esos bienes o a las personas en el caso del turismo, ¿sí? Y esto es la transformación de tiempo, los famosos archivos. Los archivos, ¿sí?, que muchas veces, obviamente que este tipo de actividad de archivos, ya con la transformación digital cada vez va perdiendo, ¿sí?, porque la mayoría de los archivos ahora ya directamente quedan digitalizados. Entonces, antes sí, hasta no hace mucho, había empresas donde todavía siguen existiendo esas empresas donde uno guardaba los comprobantes, toda la documentación respaldatoria de las operaciones, ¿sí?, que servían como medio de prueba para la empresa.
Pregunta, chicos, antes de seguir. Nada, para ahora. No, profe. Bueno, seguimos. Ya cuando entramos en un concepto más amplio de proceso productivo, no sé si llamarlo más amplio, sino otra manera de mirarlo. Si ustedes miran ahí, le agrego esta filmina, y si lo comparo con la filmina anterior, perdón que vuelva para atrás, miren que acá yo tengo factores. Este es el concepto, capaz que vieron en microeconomía, concepto, la caja de producción, y salía un producto, un servicio, salía lo que el resultado de este proceso productivo. Cuando entramos en un concepto ya del punto de vista del costo y analizamos el proceso productivo, y a los efectos de poder determinar el costo del producto o del servicio que genera el proceso productivo, miren que van apareciendo distintos cuadritos que aparecen acciones. Estas acciones que aparecen ahí, ¿qué quiere decir? Miren que ahí dice elemento constitutivo, dice factores productivos, acciones productivas y resultado productivo. Esas acciones son todas las actividades que el proceso productivo lleva adelante para producir ese producto o ese servicio. ¿Qué nos ayuda a esto? Nos facilita un montón, porque si yo al proceso productivo identifico todas las actividades necesarias para poder obtener un producto o servicio, puedo determinar luego el costo del producto. ¿Por qué? Porque después yo voy identificando cada una de esas actividades y de esa manera puedo decir, bueno, a ver, cada actividad, ¿qué factor productivo me consume? Entonces ya no hay una manera directa como en el anterior concepto, donde decía, a ver, factor de producción, entraba al proceso productivo y obtenía el producto o el servicio. No, acá no. Acá, ¿qué decimos? El producto o el servicio que voy a obtener acá, ¿qué consumen? Consumen actividades, no consumen factores. Serían los Consumen, costos. consumen actividades. Esas actividades, ¿qué consumen? Consumen factores productivos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, no sé si era unidad 6 o 7, no recuerdo bien, entramos a ver un concepto que se llama costo basado en actividades, que está basado en esta definición, donde decimos que el producto o el servicio que queremos obtener, ¿qué consumen actividades? Y son las actividades las que van a consumir esos factores, esos recursos y esos recursos productivos para poder elaborar esos productos. Entonces, los factores productivos, como dice ahí, son la esencia, ¿sí?, en la determinación de los costos de un servicio o de un producto. ¿Pregunta, chicos? Esas acciones que usted dice, ¿serían los costos, ya sea sueldo, los costos para producir, todo eso o no? No, las acciones son las actividades que son necesarias para elaborar un producto y un servicio. A ver, puedo tener, dentro de las actividades necesarias, puedo tener el departamento de producción, sí, puedo tener el departamento de mantenimiento, o sea, son las distintas actividades necesarias para producir. Dentro de ese departamento, por ejemplo, de producción, sí puede estar mano de obra, insumo, ¿sí?, maquinaria. Dentro del departamento de mantenimiento va a estar mano de obra, o sea, sueldo, también va a haber insumos para poder llevar adelante el mantenimiento. Es decir, que no es que el sueldo o los insumos va directamente al proceso productivo, no. Los insumos de esa producción primero son consumidos por las actividades y las actividades son consumidas por los productos, los servicios que va a prestar la empresa. ¿Sí?
Así es el concepto como se ve. Perfecto, gracias. De nada. Y cuando hablamos del concepto económico de costo, hay dos palabras importantes que está vinculado acá o remarcado. Obviamente que, ¿qué hay que hacer? Hay que vincular, tiene que haber una vinculación coherente entre esos productos y esos servicios y los factores necesarios para poder conseguir esos productos o esos servicios. Cuando hablamos de factores necesarios, ¿qué creen que queremos resaltar acá? Dice, hay que vincular, cuando hablamos del concepto de costo, bueno, es otra cosa, ¿no, chicos? Muchas veces cuando tomo el examen oral, les digo, bueno, definime costo, y se me quedan bloqueados. A ver, tengo una materia de costo y presupuesto. Es lo mismo que tenemos en la materia de contabilidad, le pidan la definición de contabilidad y no sepan. ¿Qué harían ustedes? ¿Tendrían cara para continuar rindiendo? Si yo les pregunto la definición de costo y no la saben. ¿Qué harían ustedes, chicos? ¿Tendrían ganas de continuar dando un examen si no saben la definición de costo? No, profe. No, Y la profe. verdad, No, profe. No. Sí, ¿no? Por ahí se me enoja cuando yo le digo, bueno, no puedo continuar. Y sí, la materia se llama costo y presupuesto. Y si yo te pregunto qué es un costo y qué es presupuesto y ninguna de las dos me la saben, ¿cómo puedo continuar tomando una evaluación? Y después el profesor es el malo. Bueno, seguimos. Bueno, cuando hablamos de los factores necesarios, ¿a qué hace lugar? Dice que únicamente para poder determinar el costo de esto, tenemos que considerar aquellos factores necesarios que entraron a este proceso productivo. ¿Qué me quiere decir con esas palabras factores necesarios? A los gastos indirectos. No, Materia prima, manos de obra. no. con todo lo que se gastó para realizar el proceso. Proceso de producción. Sí, está vinculado con el proceso de producción, pero ¿a qué se refiere factores necesarios? Los recursos, Son profe. indispensables para el producto. Todos los recursos y áreas que Los intervienen. recursos. Los insumos. Sí, nos estamos refiriendo a los recursos. ¿Por qué está remarcado necesarios? Porque son indispensables para determinar el costo. Para no tomar de más, profe. ¿Qué es lo que no hay que tomar de más? Los costos que no afectan a las acciones directas. Los costos fijos que no son necesarios para el producto en sí. ¿Y cuáles son los que no son necesarios? Los costos indirectos. Claro, me refiero a Aquellos que no están vinculados directamente. No. administrativos. ¿Cómo? Los gastos administrativos que no tienen que ver con la producción. No, porque todo gasto, a ver, todo lo que esté vinculado por ahí, los gastos administrativos, también están dentro del proceso productivo. ¿Sí? Porque también, a ver, si vos no consideras los gastos de administración, vos no vas a estar recuperando dentro del costo, no estás considerando parte de los costos que es necesario para la producción, ¿sí? O sea, a ver, no sé quién tiene el micrófono ahí acoplado, que se me acopla con mi clase. Lo que estamos haciendo en este proceso productivo están todos los costos, todo. ¿Sí? Pero ¿por qué dice factores necesarios? ¿A qué creen ustedes? Porque, profe, no tiene que ser proporcional, o sea, no puedo tomar de más. Si se divide en otros procesos de producción, o sea, no puedo tomar el costo total, sino que dividirlo en lo que se utiliza para cada proceso. No va por ahí. Serían los costos erogables únicamente. No. Son los recursos que utilizas. A ver, bueno, en definitiva, a ver, puede ser que la empresa tenga improductividad. Chicos, Y la improductividad Puede oculta. ser. Sí.
Bueno, a eso se refiere cuando hablamos de factores necesarios. A ver, si la empresa trabaja de manera ineficiente, ya lo vamos a ver más adelante, la ineficiencia en el proceso productivo, ¿sí?, no forma parte del costo. A eso se quiere referir cuando hablamos de factores necesarios. ¿Sí? Puede ser que por una mala administración tengamos que salir a comprar de manera urgente y en definitiva podamos comprar factores de menor calidad, con lo cual consumamos más, con lo cual tengamos un mayor costo, pero ese mayor costo no lo tenemos que, ¿sí?, hacer impactar en el precio final o en el costo final. El costo final es uno solo, por eso lo tenemos que planificar. Por eso cuando decimos los factores necesarios, nos estamos refiriendo, ¿sí?, a un proceso productivo eficiente. Por eso cuando definimos el proceso productivo, tenemos que considerar los estándares necesarios para la producción de ese producto o ese servicio. Cuando por alguna cuestión, una mala administración, tenemos que pagar un mayor precio, o tenemos que comprar insumos, o tenemos que pagar mano de obra, hora extra porque no estuvo planificada, todas esas cuestiones que no son factores necesarios porque en un proceso normal no necesitaríamos pagar de más o contratar de más o comprar de mala calidad, esa improductividad no la debemos hacer impactar en el costo del producto. ¿Sí? ¿Quedó claro? A eso nos referimos con factores necesarios. Todo lo demás que ustedes me planteaban tiene que ver más a un criterio de la determinación del costo. Pero yo le estaba preguntando por qué hablamos de factores necesarios. ¿Quedó claro? Profe, ¿puede volver a repetir lo de improductividad? O sea, lo que se relaciona a los factores necesarios. Se me cortó. Por eso, o sea, a ver, cuando nosotros definimos un proceso productivo y determinamos cómo va a trabajar ese proceso productivo, lo hacemos en función a ciertos estándares, donde decimos que la empresa va a trabajar de cierta manera y donde la planificación de la producción, ¿sí?, se va a llevar a cabo de tal manera que se van a consumir los factores que sean necesarios para que la empresa trabaje de manera eficiente. Ahora, si por algún motivo, la empresa tiene que salir a contratar, a comprar factores productivos, factores de la producción, y compra de menor calidad, paga mayor precio, todo eso es ineficiencia que está teniendo la empresa. Esa ineficiencia que está teniendo la empresa no debe impactar en un mayor costo de ese producto. A eso nos referimos. A eso se refiere cuando hablamos de factores necesarios. No, por eso, cuando determinamos el costo de un producto, el costo de un producto tiene que ser siempre el mismo. A ver, estamos hablando de una estabilidad económica. No estamos hablando de que, obviamente, en Argentina la inflación genera que el costo se vaya siendo mayor por el efecto inflacionario. Nos olvidemos del efecto inflacionario y supongamos que estamos viviendo una estabilidad económica. Si estamos viviendo una estabilidad económica y estamos viendo con previsibilidad en la determinación de nuestros costos, entonces, en ese caso, ¿sí?, nuestros costos tienen que ser siempre el mismo. Si por algún momento, en algún periodo, hay una modificación en el costo, es decir, en el costo que habíamos estimado con el costo real, tenemos que averiguar las causas. Y si en esa causa analizamos que salimos a comprar insumos de menor calidad, entonces esos son los motivos. Entonces, ese mayor costo que tenemos, ¿sí?, no es un costo de producto, es una pérdida, es un resultado negativo. La ineficiencia se va, desde el punto de vista contable, la ineficiencia impacta directamente en el resultado del periodo. ¿Sí? La ineficiencia no puede formar parte del costo de un producto. A eso nos referimos. ¿Sí, chicos? Gracias. De nada. Sí. Y acá tenemos la ecuación general de costo. No es otra cosa que tenemos el componente valor y el componente físico. Que el componente físico vendría a ser la función de producción.
Que a esto lo multiplicamos por el componente valor, que no es otra cosa que el precio que pagamos por cada unidad de este componente físico, obtenemos, ¿sí?, la función de costo. ¿Qué es el componente físico? Es la cantidad de factores, vuelvo a decir, necesaria para obtener ese producto o ese servicio. ¿Qué es el componente valor? ¿Es el valor o es el precio? Vuelvo a decir, necesario, que vamos a pagar, ¿sí?, para conseguir una unidad de factor que interviene en ese proceso productivo. Vuelvo a decir, ¿por qué dice necesario en los dos términos? Porque si en algún momento vamos al precio, si en algún momento tenemos que cambiar o por alguna cuestión en particular tenemos que comprar insumos o tenemos que pagar hora extra por algún motivo no previsto, ese mayor valor, si lo analizamos y lo vemos y decimos, che, si lo hubiésemos planificado, no lo hubiésemos pagado, entonces es ineficiencia de la empresa. No hubiese sido necesario pagar un mayor valor. Entonces, siempre tenemos que estandarizar cuál es las cantidades necesarias para obtener un producto o un servicio. ¿Cuál es el precio necesario o el precio justo que vamos a pagar por una unidad de factor productivo para poder obtener ese producto o ese servicio? Profe, ¿Quedó ¿puede claro? poner un segundo la ecuación de nuevo? Ecuación general de esa. Gracias. No, esta es la filmina, ¿no? Ah, listo. Como dije, en la plataforma están todas las filminas. O sea, no tienen que esperar que el profesor la publique, ya está publicada, ¿sí? Así cuando vean el video, no creo, porque ahorita yo sé que cuando los videos son largos, ya no creo que lo vean. Me pasa a mí también, así que no crean que a lo sumo puede ayudar para alguna lectura. Lo sé, pero cuando tomo el parcial pregunto definición de costo, ahí me doy cuenta que ni siquiera vieron los videos. Piden tanto que graben los videos, que graben la clase y después no la ven. ¿O no, chicos? ¿O no? Bueno. Sí, profesor. Volvemos y con esto terminamos la clase, que la definición, la determinación del costo, ¿sí?, va a depender mucho en ese momento para qué se lo va a utilizar. Y ya vamos a ver que a medida que vayamos pasando las distintas unidades, van a entender estas definiciones que estamos poniendo acá. Diferentes costos para diferentes finalidades. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Hasta acá llegamos, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. Todo muy claro. profe. ¿No? No. Entonces no hace No, falta profe. No, profe. entonces no hace falta la grabación de la clase, entonces. Si está todo claro. A mí me quedaron Sí, algunas porque cosas que me estoy necesitamos la perdiendo, grabación. entonces necesitaría la grabación para volver a retomar los minutos que por ahí me estoy perdiendo con las anotaciones de la clase. Bueno, perfecto. Quédense aquí lo que sí lo voy a dejar. Profe, ¿no las puede cargar en su YouTube? Ahí está. Sí, o las siguientes también, porque es mucho más práctico poder directamente verlo desde su YouTube. Bueno. Sí, ya lo voy a bajar, lo voy a cargar directamente ahí. ¿Sí? Buenísimo, gracias. De nada. ¿Y el enlace lo subí a la plataforma? Sí, todo va a tener la plataforma. Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, chicos, Profe, mañana a las 6 entonces la parte práctica, digamos. ¿cómo, Matías? Mañana es a las 6 la parte A las práctica 6. que mañana. Exactamente, las 6. Tal cual. ¿Sí? Bueno, chicos, nos estamos viendo el martes que viene, ¿sí? Profe, disculpe, yo le quiero hacer una consulta. Sí, Franco. Le quiero hacer una consulta respecto a los trabajos prácticos. ¿Hay Sí, trabajo doctor. práctico obligatorio en la materia? Ya o... están subidos los trabajos prácticos. ¿Están subidos, ¿verdad? Ya está subida la cartilla de trabajo práctico.
Ah, Sí, sí, ah, yo paso. bien. Pero no Dale. son obligatorios. Si uno quiere aprender, sí. Pero, o sea, no hay que entregarlos, a eso me refiero. Sí, Ah, por no, supuesto no, que no, hay que entregarlo hacerlo para. no. Claro. No, Claro, a entregarlo eso no. Sí, de entregarlo no, pero bueno, si no lo hacemos, no vamos a entender la materia, ¿sí? Profe, Profe, ¿y esos trabajos los vamos a ir resolviendo en clase o es cuestión de resolverlos nosotros y después plantear? Sí, van a tener la guía junto con los profesores a ver, son 2 clases, ¿sí? Una es de práctica, la otra de consulta. Obviamente que en la clase práctica van a ir desarrollando el trabajo, el profesor se lo va a ir explicando y después está la clase de consulta para aquellos que ya avanzaron con el trabajo, con la cartilla, puedan ir consultando, ¿sí? profe, los parciales, perdón, no parciales, sino los trabajos prácticos, o sea, ¿se relacionan directamente con lo que nos toman en el parcial? Por supuesto. Sí, Ah, perfecto. sí, por supuesto. Sí. Gracias. De nada. Otra pregunta, chicos. Bueno, nos vemos el martes que viene. Chao, profe. Chao, Chao, profe. hasta luego. Chao, profe, hasta el martes. Hasta el martes. profesor. Chao, chao.